Esperanza Colombia Radio presenta la hora. En Colombia son las 5 de la tarde, con 5 minutos. A tus oídos llegó hoy la conexión. Te acompañamos para estar en comunión. Predicar el mensaje de salvación y amor. Esperanza Colombia Radio. Esperanza Colombia Radio. Testimonios, artistas y mucho más. Sintoniza Esperanza Colombia Radio. Esperanza Colombia Radio. Canta con el corazón. Hola, soy Olga Galindo, magíster en asesoría familiar, y te acompaño en los micrófonos de Esperanza Colombia Radio cada martes desde las 5 p.m. No tengas miedo de ser diferente, aunque se burle y te juzgue la gente. Nada por fe, contra corriente. 5 de la tarde con 7 minutos en Esperanza Colombia Radio. Estamos felices de acompañar a cada uno de nuestros oyentes, de todas las familias que a esta hora se encuentran en sintonía en Bogotá, Cundinamarca, el eje cafetero, en la zona también del sur de Antioquia o en el Valle del Cauca. Gracias a nuestros oyentes por permitirnos acompañarlos esta y todas de cada una de sus tardes, porque sabemos que nuestros trabajos son miles, muchos con compromisos académicos, muchos con labores en el hogar, con retos que hay que asumir constantemente, y nosotros aquí desde Esperanza Colombia Radio con el gusto de estar allí acompañándolos a través de los diales para Bogotá y Cundinamarca 96.3 FM y para nuestros amigos del eje cafetero y el norte del valle la 107.1 FM. Estamos en este momento al aire, 5 de la tarde, 8 minutos. Pasa usted, ya sabe, muy rápido el tiempo, sobre todo cuando tenemos temas muy especiales. Y como todos los martes, tenemos aquí en familia. No podemos desaprovechar la oportunidad de hoy nuevamente capacitarnos en un tema con nuestra experta Olga Galindo, magíster en asesoría familiar. Ella nos va a permitir acercarnos más a Jesús. Pero quiero saludar a nuestros oyentes que ya están por aquí interactuando. Tenemos a nuestra querida Kate, que de hecho programa esta canción, Contracorriente. Dios te dará de sus dones. También saludamos hasta Villavicencio a Gloria, que nos reporta sintonía. También tenemos por aquí interactuando a Víctor Urrea. Gracias a ustedes por ir dejando sus mensajes en nuestra línea de WhatsApp. Recuerden que allí también van a poder interactuar con nosotros, y si nos ven desde la transmisión con cámaras internas de cabina, pues también están allí sus saluditos y el espacio de comentarios para interactuar. Saludamos a Leo Calderón en esta tarde, que nos saluda y nos desea buenas tardes. Leo, muy buenas tardes, gracias por quedarte con nosotros. Recuerden no desconectarse e ir comentando, porque el tema de hoy está increíble, y pues no porque lo diga yo, sino porque precisamente tenemos a alguien que sabe perfectamente del tema y es nuestra invitada. Así que saludamos a Olga Galindo, nuestra experta de todas las tardes. Olguita, feliz martes nuevamente, qué dicha estar conectados. Hola Anita, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos y cada uno de nuestros amigos de Esperanza Colombia Radio en esta tarde fría de la sabana de Bogotá y tal vez otros lugares del país. Les saludamos con toda la energía, con todo el cariño, con todo el calor que nos brinda la esperanza de saber que, bueno, tenemos solución para cada caso de familia y hacemos bien en reunirnos en esta hora para poder conversar en torno a ello. Bueno, Olguita, la invitación para nuestros oyentes, los que ya están conectados en la transmisión de Facebook, en nuestro perfil Esperanza Colombia, también en tu perfil de Facebook estamos al aire, Olga Galindo, y los que están aquí en WhatsApp es participar, ¿no? Aquí siempre se ha tratado el espacio de Aquí en Familia como un espacio para comentar experiencias, para dejar, por ejemplo, las cosas que ustedes han aprendido o sus preguntas, así que no duden en interactuar
Y Olguita, precisamente este fin de semana vivimos un fin de semana de mucha congestión de personas y de amor por toda Colombia, por la celebración del Día del Padre. Hoy el tema que tú nos vas a compartir se titula Eres importante, papá. Así que vamos a aprender de esto y te damos el espacio para que aprovechemos al máximo esta hora aquí en familia. Vale, Anita, muchísimas gracias. Y bien, como lo ha mencionado entonces Anita, en esta tarde sí se tuvo un fin de semana congestionadito. A veces tiene que ver con el padre, a veces tiene que ver con otras cosas. Y bueno, es importante poderlo mencionar antes que se nos vaya este mes, querida familia, porque se ven y se perciben muchos intereses en alrededor del mundo para desvirtuar la figura importante que tiene la figura paterna. Si nos damos cuenta, han venido otras ideas en el mes de junio a nivel del mundo para celebrar otras cosas, otras personas, otras orientaciones, otras formas de reconocer el valor a las personas, etcétera. Y comenzó siendo como un día y ahora digamos que el mes de junio se está dedicando para promover a otras figuras y de alguna otra manera, digamos que dejar a un lado la figura que nos dio Dios en el modelo original y es esa figura paterna importante, fundamental, que además tiene una conexión valiosa con nosotros en torno también a nuestra relación con nuestro Salvador y con nuestro Redentor. Porque hablamos de un padre que nos salva, de un padre que nos ama, de un padre que está pendiente de nosotros. Es decir, que esta figura fundamental en el modelo original tiene un valor importante. Entonces queremos preguntarte para que te animes a acompañarnos y a compartir con nosotros si puedes hacerlo. ¿Qué papel, qué función ha tenido papá para ti en tu familia? ¿Qué le agradeces tú a tu padre? ¿Qué valores importantes te ha enseñado tu padre? Si todavía tienes el privilegio de tenerlo, si ya descansa en el Señor, ¿qué te enseñó? ¿Qué cosas valiosas se inculcan? Y si tú eres papá y también estás preocupado por todo el rol importante que desempeñas para tus hijos, bueno, también es importante que nos compartas qué cosas consideras tú que son necesarias y valiosas, que se tengan en cuenta en la formación de los hijos y que ese rol definitivamente lo está realizando papá o debe ser hecho, denominado y fortalecido por cada uno de los padres de familia. Entonces, importante que te comuniques con nosotros, que nos dejes esos mensajes para poderlos compartir aquí con todos nuestros oyentes. ¿Qué aportes se dan? Hoy estamos encontrando muchas otras maneras de estar concibiendo la familia, pero ustedes saben que aquí en Esperanza Colombia Radio siempre vamos a buscar favorecer ese modelo original en donde Dios en el libro del Génesis le coloca al ser humano, al hombre y a la mujer, roles importantes, papeles, responsabilidades específicas por las cuales tendría que continuar luchando y esforzándose en su vida. Y entonces nos dice el libro del Génesis que se dio un mandato de poblar la tierra, de procrear, pero de gobernar la vida en esta tierra. Esto tiene que ver muchísimo justamente con eso que estamos mencionando del rol importante que se cumple en los padres. Entonces, parece que hubiese muchos intereses en poder de alguna otra manera relegar su rol, asumirlo de otras formas por la multiplicidad de situaciones que se han dado, por los desafortunados hogares en donde realmente ha habido una ausencia frente a este sentido. Vamos a analizarlo un poquito, veamos un poquito las consecuencias que eso ha tenido y cómo podemos reconocer ese valor fundamental que tiene entonces esta figura valiosa que Dios nos ha dado. Así que felicitamos en este mes a todos aquellos que nos escuchan, que son padres, que son abuelos, aquellos que es como tíos cumplen ese papel fundamental. Aquí nos está comunicando Leo Calderón y nos dice, pues mi padre es muy importante porque él me enseñó a trabajar y a respetar. Leo, gracias. Aquí hay dos cosas fundamentales que papá le enseñó a Leo y aquí nos dice claramente que es una enseñanza, es un aprendizaje. Cuando algo aprendemos, tuvimos a un otro que nos estuviese correspondiendo como maestro para poder enfocarnos en ese sentido y para poder progresar.
Una de las labores fundamentales que aquí se nos destaca es la labor que el padre tiene para enseñar a trabajar. Hay dos figuras primordiales en el hogar y mamá es esa fuente de cariño por norma general, la que une las familias, el toque comprensivo. Por ella quisiera mamá que todos tal vez aprendieran un deporte que no tuviese muchos riesgos, pero entonces cuando se trata de otras cosas, la figura del hombre, la figura del padre, anima, fortalece y llena, digamos que de ese valor fundamental que se necesita para confirmar al ser humano. Así que a ti, papá, te agradecemos en este momento por todas aquellas cosas que has dado a tus hijos, por ese interés fundamental. Leía yo por una frase por ahí que me llamó la atención preparando la investigación para nuestro programa y dice, economizad las lágrimas de vuestros hijos a fin de que puedan regar con ellas vuestra tumba. Qué interesante. Es decir, en la medida en que enseñamos, como nos lo compartió aquí Leo, como nuestros padres nos enseñan a nosotros y nosotros recibimos esa enseñanza, se nos ahorran lágrimas en la vida. Y es un rol, sí, ingrato. Muchas veces no estamos agradeciendo por ese llamado de atención, por ese tiempo que nos dijeron, ven, haz las cosas bien, vuelve a hacerlo, termina lo que comienzas, levántate temprano, ajusta tu comportamiento, agradece, saluda, di por favor, todas aquellas tipos de normas valiosas que nos ayudan en la conjugación de lo que representa nuestra vida. Quiero compartirles un material del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia. Ellos realizaron un estudio muy completo sobre la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos. Eso lo encuentran ustedes en la internet, en la página de ellos, del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia. Hay unas investigaciones muy interesantes. Esta, por ejemplo, ya tiene añitos, ya tiene 9 años esta investigación de los datos que vamos a estar compartiendo, pero sin embargo nos encontramos con que la decadencia que está teniendo la sociedad, definitivamente dicen los investigadores, tiene una alta relación con el alejamiento que se tiene del valor de la figura paterna. Una de las conclusiones del estudio es entonces la decadencia que se tiene en el entorno de la vida, de los valores, de los principios, está muy relacionada también con la forma en que estamos descartando de nuestras propias vidas en familia la figura del padre. ¿Y qué problemas tenemos? Bueno, número uno, una ausencia física de un padre biológico. Es decir, estamos hablando de aquellos que no se responsabilizaron por sus hijos y no están. Sencillamente se hicieron a un lado, algunos ni saben que tuvieron o no esos hijos, otros aunque lo sepan pareciera que no les importase y esa carga recayó sobre mamá o sobre otros familiares. Ese es un primer problema, ese tipo de ausencia física que se tiene, de que no esté un padre, no haya estado un padre biológico. También tenemos una ausencia psíquica por el padre desatendido, que a pesar de que esté presente en la familia, a pesar de que forme parte, se encuentre todos los días con sus hijos, etcétera, pues no ha podido, está totalmente desentendido de su rol, lo coloca en manos de mamá, lo coloca en manos de terceros, lo coloca en manos de la escuela y no está ejerciendo un rol protagónico e importante. Entonces, dicen los expertos, también se genera una influencia enormemente grande en la influencia mental que esto desarrolla para los hijos. Hijos que son muchas veces muy vulnerables en su formación, que como no han tenido esa figura fundamental para su vida, la siguen buscando en otros. Hace poco veía un documental en torno a esto, los jóvenes que participan de la pandilla, participan de la mara, participan de estos grupos de jóvenes en donde hay un otro más grande que le dice, inclúyete, participa, yo te protejo. La pandilla te protege. Nosotros somos tu familia y lo que pase contigo, pues va a tener que ver con nosotros también. Por supuesto, tiene que estar cumpliendo unas funciones bastante equivocadas en torno a esa pandilla, pero el joven regularmente la apropia y la toma como suya porque de acuerdo con lo que dicen los investigadores, sigue buscando en otros esa figura paterna que no correspondió con él y que lo abandonó y que de alguna manera no le dio ese lugar. Entonces, a veces, aunque esté presente, papá está totalmente desentendido, a veces puede ser un proveedor,
tal vez tenga otros roles en casa, pero está lejano y está ausente esa figura paterna tan importante. O también, después de considerar la ausencia física que puede tener un padre o su ausencia psíquica también, son los padres que desean implicarse en la formación de sus hijos, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces andan perdidos mucho en esa formación, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar, no tienen autoridad, se sienten desvirtuados por lo que realizan, por lo que otras personas les dicen o les sugieren también. Se confunden, a veces toleran una serie de situaciones que pasan con sus hijos y con sus hijas y se sienten confundidos de no saber cómo poderlo hacer o cómo ejercer. Hemos visto en nuestra experiencia profesional padres que tienen muchas dificultades para poder orientar la educación, por ejemplo, de sus hijas, de las niñas. Algún papá algunas me decía, es que si yo hubiera tenido varones, yo sabría que eso es claro, que me responden por las buenas o me responden por las malas, pero ¿cómo hago con ellas? Y para colmo, tantas, son 3 niñas, y entonces seguramente algo otras cosas les impacten mayor. Y eso le llevó en su camino a ser demasiado consecuente, a no desarrollar firmeza, a que estas niñas desde edades muy tempranas supiesen que con papá en casa o sin papá en casa, pues no había quien estuviese ejerciendo una firmeza importante en sus vidas. Y entonces eso generó una vulneración muy grande, desatendió su rol, no pudo encontrar cómo implicarse en la educación de sus hijos y de sus hijas, y entonces se trajeron las consecuencias de las que ya podemos estar haciendo mención. La figura paterna, en un primer término, si hablásemos sobre cosas importantes en torno a lo que representa, tendríamos que estar diciendo que es un modelo de masculinidad equilibrada y positiva que debe desarrollarse en la crianza de los hijos. Y hablamos de ese equilibrio porque, bueno, también hay que ser sinceros y saber que para nadie es un secreto que en muchos de nuestros países se ha confundido esa firmeza del padre con la agresión, con una masculinidad que lleva muchísimo al tema del machismo, de no llevar como ese punto de equilibrio tan importante. La masculinidad que representa el respeto, que representa la honra. Alguien me decía el domingo en el Día del Padre, mi papá se caracterizaba porque era un hombre de palabra. Lo que papá decía, póngale la firma, decimos aquí en Colombia. No se necesitaban documentos, no era necesario hacer papeles, sino que él dijo y se cumple. Y si daba una promesa, esa promesa se cumplía. A eso se refiere el modelo de masculinidad que lleva ese equilibrio, a entender de manera positiva también que aprendo de ese honor, aprendo de ese valor de la palabra, de esa consecuencia en el poder actuar con otros, de esa enseñanza en el trabajo que no está representando un abuso como tal, sino una preparación para la vida, y esa preparación para la vida fundamental que la está haciendo papá. Número 2, la figura paterna ayuda a regular esa diada que se presenta desde el nacimiento entre madre e hijo. Entonces, hay un fortalecimiento de una relación muy estrecha entre mamá y su pequeño, pues porque ella proporciona la tranquilidad, proporciona el alimento, proporciona el cuidado, ha estado con ella 9 meses en el vientre, así que se ha forjado una valoración importante sobre su vida y sobre su ser. Hace mucho escuchaba al doctor Carlos Medina Malo, un psiquiatra de la Universidad Nacional, mencionar ese tema en particular y decía, muchas veces los bebés no es tanto que están amando a sus mamás, sino que de ellas reciben seguridad, les proporcionan tranquilidad, les proporcionan el alimento. Entonces papá llega para ayudar a regular esa relación. Viene a ser digamos que un tercero ahí en esa relación, pero él llega justamente para que no solamente el niño sean suplidas sus necesidades y su afecto, sino también se encamine su proceso educativo. Entonces allí está ayudando la figura paterna en torno a esto de manera muy especial. La figura paterna también tiene el propósito de estimular la independencia. Es quien anima y lanza, es quien de alguna otra manera apoya a que se lleve la autonomía.
y nos llena de ánimo saber que se confía en nosotros. Entonces, cuando papá confía en sus hijos y en los proyectos que realiza y les anima en ese sentido, les da la libertad para que desarrollen justamente esa autonomía. Pero es una autonomía que se mide y es una autonomía de la cual sabemos que vamos bien y que nuestros hijos responden a esa autonomía en la medida en que tienen menos privilegios. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, una medida importante es para saber qué tanta independencia, qué tanta libertad le puedo dar a mi hijo, tengo que verlo en qué nivel de justamente de los privilegios que tiene se está rodeando. Por ejemplo, si tu hijo trabaja en las vacaciones y tiene un ahorro y sale y ayuda en, qué sé yo, en otros deberes, a la familia, a la empresa, o gana un dinero y quiere tener la libertad de gastarlo, se le puede proporcionar ese nivel de confianza porque ha respondido justamente a esa muestra de independencia. Pero si cada vez tengo que darle privilegios, tengo que darle dinero, tengo que protegerlo, tengo que hacerle las tareas, tengo que cuidarlo, tengo que defenderlo, no ha desarrollado esa pauta de autonomía, entonces también sé que justamente esa independencia o esos privilegios que tiene, pues no se consideran a la par. Un hijo, y esto lo saben muy bien los padres, se le puede ayudar en su independencia en la medida en que ha dado muestras justamente de esa adquisición de la madurez que con el espacio del tiempo se da. Y en eso los padres ayudan muchísimo, porque entonces en otros momentos, y esperamos que muchos lo sigan haciendo todavía, otorgan a sus hijos responsabilidades. Te vas a ir, vas a tomar un bus, vas a entregar estos papeles, regresas, cobras este dinero, lo traes, etcétera. Entonces, le estoy enseñando a mi hijo, primero, que creo en él, que es útil, que es confiable, que es capaz. Y aunque haya preocupación porque tiene que tomar el bus y otras cosas, pues le estoy enseñando que puedo darle esos espacios de autonomía para que pueda tener una adquisición de valores propio que le ayuden a regular su vida. Entonces, cuando ya no los tenemos, cuando ya nos independizamos, cuando ya vamos en ese desarrollo de nuestra vida, pues en otras edades, tomamos elementos de la crianza que se nos dio para forjarnos en ese mismo camino. Ahí cumple un papel fundamental. Y esto, bueno, también lo aclaramos, aquí no estamos desligando ni muchísimo menos el rol importantísimo de mamá, pero en esta oportunidad, aquí en nuestro programa, aquí en familia, queremos destacar básicamente eso que dicen los estudios que favorece muchísimo esa figura paterna. También se nos habla de que favorece la sana autoestima, porque confiaron en mí, porque se creen que soy capaz, porque considero que puedo salir hacia adelante, porque puedo apoyarme, porque se creen mis capacidades, se cree que si me equivoco soy capaz de levantarme, de aprender de esos errores y de continuar hacia adelante. Hay una crisis enormemente grande, como lo mencionábamos al comienzo de nuestro programa, para que se devalúe este rol y para que progresivamente tienda a desaparecer. Hay muchos grupos que buscan eliminarlo y que de alguna otra manera, con una apariencia de hostilidad, se hace referencia hacia los padres. Por eso hay competencia en este mes de junio, muchas veces entre esta valiosa, importante celebración y este reconocimiento, a tener presente, digamos, otras banderas multicolores que proponen otro tipo de situaciones distintas. Aquí nos comparte Janet en WhatsApp y nos dice: yo le agradezco a Dios porque tuve un padre ejemplar. Fue mi amigo, consejero y muy especial. Y tengo mi esperanza en Jesús, que Él está registrado en el libro de la vida. Y ahora cuento con mi Padre Celestial, que es mi único amigo amoroso. Amén. Ay, Janecita, qué hermoso mensaje. Qué lindo que lo compartes con nosotros. Muchas gracias. Aquí justamente estamos viendo eso en particular, de haber tenido como pudo gozar Janet de ese fortalecimiento, de podernos dar ese lugar. Y es que también, si nos vamos a analizar un poco la forma en que Dios creó al hombre y creó a la mujer, nosotras funcionamos a partir de los afectos, nosotras funcionamos a partir de sentirnos queridas, pero los hombres funcionan a partir de sentirse importantes, a partir de sentirse necesarios.
Si queremos hacer sentir mal a papá, no es sino considerar de que, bueno, contigo o sin ti, permiso, que no sigues hacia adelante, no nos ayudan, tu consejo no fue valioso. Papá quiere seguirse sintiendo eso justamente, reconocido a partir de esa importancia valiosa que se le puede dar y en donde puede estar teniendo ese rol importante, implicarnos a ello. Y eso resulta siendo fundamental. Leito nos comparte y nos dice, a un hijo hay que darle confianza, pero no darle rienda suelta. Entonces, aquí justamente, Leito, gracias, tiene tanto que ver esto que estamos hablando de ese equilibrio, ¿verdad? Te doy la confianza, pero te estoy supervisando. Te doy la confianza, pero estoy atento de quién te rodea. Confío en que puedes alcanzar las cosas. Te dejo muy claras cómo te proyecto, qué quiero que logres, qué quiero que seas feliz. Y yo creo que Janet aquí en su mensaje que comparte con nosotros tuvo eso, un papá que fue consejero para ella y que ella le da también su rol como amigo y en ese sentido también fue su consejero. Muchas veces queremos ser muy bonitos con nuestros hijos, con los amigos, con la escuela, con todo el mundo para decir, bueno, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Pero en la realidad encontramos que si eso tiene que ver con estar tolerando, con no ejercer acciones de corrección, con no poner firmeza en pautas y en normas, etcétera, pues se vuelve básicamente es un cómplice de los errores que ese hijo comete. Por eso esa importancia entre poder estar brindando la confianza, en poder estar verificando, analizando, aconsejando, llevando adelante ese propósito fundamental que se nos da a nosotros y que Dios quiere que podamos estar reconociendo. Y bueno, en el registro bíblico encontramos tantos y tantos ejemplos de padres que hasta su vida dieron por sus propios hijos y de padres que comprendieron muy bien ese rol importante. Aunque también en la Biblia nos encontramos con otros ejemplos de algunos padres que no quisieron cumplir básicamente con ese rol y también vieron las consecuencias nocivas de esa situación, de esa dificultad que se les presentó y de no estar acatando el rol importante y la misión que Dios ha dado. Vamos a hacer una pausa musical y cuando regresemos hablaremos un poquitito de esos casos y de esos consejos particulares que se nos da la Escritura en torno a lo importante que es papá. Ya regresamos. No tengas miedo de ser diferente, aunque se burle y te juzgue la gente. Nada por fe, contra corriente. Sé muy valiente, renueva tu mente. Nunca lo olvides, eres el remanente. Nada por fe, contra corriente. No te conformes con este siglo. Busca la verdad en el mejor camino. El que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente. Nadando contra corriente. No será fácil cambiar objetivos, dejar tus pasiones, ideas, motivos, pero tranquilo, Dios va contigo. Dios te dará de sus dones divinos, lo notarán familiares y amigos y preguntarán dónde fuiste o quién vino. No te conformes con este siglo, busca la verdad en el mejor camino. El que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús. Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte.
Y cuando encuentres su voluntad, abrázala fuerte y jamás la pierdas, pues te dará verdadera paz y felicidad. Ya no te esfuerces por encajar, donde hallarás gran dolor y muerte. Decide hoy en Jesús brillar, nadando contra corriente. Nadando contra corriente. 5 de la tarde con 36 minutos aquí en familia, en nuestra emisora Esperanza Colombia Radio. Te damos la bienvenida de vuelta y hoy estamos compartiendo un tema que dice: para todos los padres, eres importante, papá. Eres muy valioso, eres muy importante. Dios te ha dado un rol fundamental y qué mejor que aprenderlo del Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos enseña cómo poder cumplir, cómo poder honrar, cómo sacar adelante cada responsabilidad que nos ha dado, particularmente en lo referente a este rol importante. Nos puedes seguir compartiendo tus experiencias en el WhatsApp más 57 316 017 69 46. Otra vez, 316 017 69 46. ¿Qué representa papá para ti? ¿Qué mensaje le quieres dar? ¿Cómo valoras tú este rol importante que tiene papá? Aquí nos escribe Janet diciéndonos: papá nos reprendió cuando era necesario y eso yo le agradezco porque somos personas de bien y respeto. Qué bonito este pensamiento. Y es que justamente amar a los hijos representa este punto de la corrección, ¿verdad? Aquí tenemos un pasaje en la Escritura, en el libro de Deuteronomios, el libro número 5 de la Biblia, capítulo 4, el verso 9, que nos dice: presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Presta atención a esos pequeños detalles, ten cuidado, apoya esa formación. No es solamente esa provisión económica, es importante, por supuesto. Tiene que ver también con esas cosas que día tras día ayudan y fundamentan. Y aquí la Escritura nos dice justamente eso. Lo que has visto, no dejes que se aparten de tu corazón un solo instante y enséñaselas a tus hijos, e incluso también aquí nos habla la generación de los nietos. Muchos padres se preocupan porque ya puede ser que no los estén escuchando sus hijos y de alguna otra manera se sientan un poquito desligados de ello, pero siempre te están observando, están viendo cómo actuaste, lo correcto que fuiste, la manera en que eres coherente con tus palabras y también con tus acciones. Y eso no lo desligamos de nuestra mente, siempre lo estamos viviendo, siempre lo estamos compartiendo. Y cuando ya no los tenemos, aprendemos esas mismas maneras, correspondemos a esas mismas formas de ser que se nos enseñaron y que de alguna otra manera nos hicieron honrar, respetar a nuestros padres y hacer ver con honor su figura tan importante a pesar de sus angustias, a pesar de los sufrimientos que hayan podido tener. También en el libro de Colosenses, el capítulo número 3 y el verso 21, anima Dios a los padres a que no desesperen a sus hijos y para que ellos no se desanimen. Entonces aquí volvemos a este rol de equilibrio importante de la masculinidad. ¿Por qué? Porque brindamos ese afecto, se nos dan, son nuestros consejeros, nos apoyan, nos reprenden, nos dan equilibrio, nos dan confianza, pero también no se desligan de esto que resulta siendo importante para que no se desanimen. En el estudio que les compartimos el día de hoy, que hace el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, colocan que una de las consecuencias grandes que se viven actualmente cuando se desdibuja la figura paterna tiene que ver con generaciones más violentas, que es lo que estamos viendo a cada paso mucho más, con jóvenes y con hijos más agresivos. También lo estamos percibiendo y desafortunadamente lo seguiremos viendo más al paso. No sé si han visto ustedes, pero casi que en cualquier titular, si usted revisa el periódico, en la internet, en la página web, el noticiero, se encontrará con mensajes y noticias cada vez más violentas de hijos que se atreven a atentar contra sus padres, quitar la vida a ellos o agredirlos o tratarlos mal o dejarlos en el abandono.
La ausencia de la figura paterna genera personas asociales que no se quieren relacionar con nadie, que no se encuentran con nadie, que no gustan, no sonríen, son apáticos. Tiene que ver muchísimo con el asunto del fracaso escolar. Muchos encuentran también, muchos expertos, el tema de problemas de salud física y aún salud mental en estas personas. Un incremento también de los embarazos en las adolescentes, cuando no hay una figura de un padre que de alguna otra manera haga valer y les dé como ese lugar de importancia o de valor. En un libro que se llama El hogar cristiano, lo escribió Ellen White y nos dice en la página 188, el esposo y padre es cabeza de la familia. Y aquí no nos vamos a poner en dilemas de que me domina o no me domina. Todo esto tiene que ver con un propósito fundamental de Dios cuando papá lo representa, cuando papá se puede observar que efectivamente está cumpliendo como Dios quiere que se cumpla. Es justo, dice la autora, que la esposa busque en él amor y simpatía y ayuda para la educación de sus hijos, pues son de él tanto como de ella esos hijos, y él tiene tanto interés como ella en el bienestar de ellos, debe tenerlos. Entonces, los hijos buscan sostén y dirección en el padre, quien necesita tener un concepto correcto de la vida y de las influencias y compañías que han de rodear a la familia. Fíjense aquí que se nos dice, los hijos buscamos consejo y buscamos consejo de nuestros padres. ¿Cómo te parece si esto lo hiciera? Entonces, si estamos encontrando en ellos esa preocupación por nosotros, también ayuda a nuestro crecimiento. También dice que tiene que ver muchísimo con el correcto uso en la vida y en las influencias y en las compañías que han de rodear a la familia. De eso tiene que encargarse papá, de proteger. Y ante todo, debiera ser dirigido por el amor y el temor de Dios, dice Ellen White, y por la enseñanza de la palabra divina para poder encaminar los pasos de sus hijos por la buena senda. Es decir, padres que son temerosos, que buscan, que saben que la sabiduría es lo más valioso y lo más importante, y que a pesar de no tener estudios profundos, buscan su inspiración en el libro más importante de todos, el que provee toda la sabiduría, que es la palabra de Dios. El padre debe hacer cuanto esté de su parte para lograr esa felicidad en el hogar, y cualquiera que sean los cuidados y perplejidades que pueda estar teniendo en sus negocios, en sus ocupaciones, no debe permitir que lleguen sombras a la familia, y volver a cada uno en casa sus palabras, su alegría, el gozo de saberse con ellos, el poderle orientar. Papá necesita muchísimo de la dirección del Espíritu Santo, muchísimo de esa guía, porque de muchas maneras todos esperamos en ellos para proveer y para tener clara esa dirección. Lo dice el Salmo 126 y el versículo 3. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estemos alegres. Papá, te agradecemos cuando nos animas a recordar que grandes cosas Dios hace, que no se ve el futuro con perplejidad. Papá que enseña que el futuro tiene esperanza y vamos hacia adelante porque nuestro buen Salvador tiene todo bajo control, regresará pronto por sus hijos y cuida de cada uno de ellos aquí, hoy, en esta tierra, en este momento, allá donde tú vives, en el espacio que te rodea, está cuidando Dios. Qué bueno que lo haces, papá, y que puedes estar orientando a tus hijos a decirles, ánimo, vigor, energía, decía mi padre, con ánimo y con energía, y esa enseñanza queda ahí en el corazón. Como lo dice el Evangelio de San Lucas capítulo 2 y el verso 52, en la palabra del Señor, Jesús crecía y crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Ese privilegio de crecer como creció el Señor Jesús no es solamente o no fue solamente para él. Tuvo también una figura importante en su Padre Celestial, por supuesto, pero también en un hombre que estuvo acompañándole en su infancia, que estuvo guiándolo como un padre también, y crecía en estatura, pero también en sabiduría. ¿Qué mejor legado pueden darnos nuestros padres que enseñarnos justamente ese camino de poder ser sabios, tener un proceder adecuado, vernos de muchas maneras con ese valor y con esa importancia? Reconocer y honrar a quienes nos otorgan la vida. Lo hablábamos el domingo, justo el Día del Padre, las mamás, el Día de la Madre, bueno, que flores y corazones y cosas bonitas y estrellitas y todo eso llena.
y veíamos nosotros, mi esposo y yo, porque pues tenemos a nuestros padres que ya descansan en el Señor, así que visitamos fue los cementerios, pero por donde pasábamos veíamos los papás en los restaurantes. Pues, papá quiere que lo honren a través de cosas más prácticas, y justamente en los alimentos y en la utilidad, ese valor que le damos de lo que aprendemos sabiamente de lo que son sus enseñanzas y su fortaleza. Todo eso que llena el corazón realmente representa un valor muy importante. Muy bien, ya son las 5 de la tarde con 46 minutos, 5:46. Saludamos a Josué Colmenares, que se ha conectado con nosotros. Se encuentra en la hermosa ciudad de Popayán. Enviamos un saludo muy grande a Josué. Que Dios te bendiga y te siga acompañando, te siga fortaleciendo. Cuida a los tuyos, a tu familia y a todos los papás que nos han escuchado en nuestro programa del día de hoy. Hemos querido rendir un pequeño homenaje para recordar cuán importante eres y para pedirte que nos perdones también si todavía estás y nosotros como hijos, los que tienen a sus padres. Importante también poderles pedir perdón por las veces en que hemos descuidado su vida y su pensamiento, porque tal vez con el paso de los años nos fijamos más en nuestras propias metas y en nuestros propios sueños, pero los padres, mamá y papá, buscan ser reconocidos y el mayor regalo para ellos es el amor de sus hijos, el cariño que ellos les brindan, el reconocimiento especial, el poder decir mi papá es el mejor, le agradezco a Dios por este padre que me ha brindado, le doy el lugar de respeto que merece, escucho su consejo sencillo, sabio. Veo que me busca dirigir hacia Dios y al buscarme dirigir hacia Dios me libra de una serie de situaciones cada vez más y más complejas en la cual se encuentra sumergido el mundo el día de hoy. Encontramos, como dijimos también al comienzo, ejemplos de maravillosos patriarcas que les dolió también muchísimo en su vida lo que fue el encuentro con sus hijos y las circunstancias difíciles con ellos. También hablábamos de hombres que no lo hicieron igual. Está la historia del sacerdote Elí en el Antiguo Testamento, que tenía sus dos hijos, Ofni y Finés, y no se portaban bien. Eran bastante displicentes, arrogantes, prepotentes, egoístas. La escritura también nos menciona que en la historia de Elí, este papá prácticamente les suplicaba que se portaran bien, por favor, pero no estaba ejerciendo la autoridad que le correspondía al tomar medidas precisas y exactas en torno al comportamiento de su hijo. Un papá sabio que conoce la importancia de su rol y de su importante papel, tiene muy claro y muy preciso que esta formación de los niños arranca desde el vientre, esa figura paterna que arranca desde ese momento. He conocido casos de papás que estando su bebé en el vientre de mamá y el bebé se mueve y se mueve y se mueve, papá le habla, el bebé se tranquiliza, papá le canta, bebé está presente y escucha. Que si hay ciertas pataletas que se hacen en cierto momento de la vida, también el poder tener con quién contar y poder ser escuchado resulta siendo benéfico, favorable, ayudando en un crecimiento y como lo mencionamos el día de hoy, en una autonomía que resulta siendo valiosa e importante. Así que si no nos hemos vinculado todavía como padres en ese mismo propósito y nos hemos sentido que, bueno, conmigo, sin mí, la familia avanza, tal vez si te hablamos a ti, que puedes estarnos escuchando y que en algún momento de tu vida te alejaste de tus hijos, no has estado presente, ya son mayores y tal vez algunos ya dicen que de pronto no quieren siquiera saber de ti, no es tarde para regresar y buscar ese vínculo con los hijos. No es tarde, es una gran bendición el poder regresar con arrepentimiento y poder hacerles ver que hay cosas que Dios te ha mostrado que es importante que cambies, que quieres estar presente en sus vidas, que ojalá se pueda resarcir el tiempo que no tuvieron en algún otro momento, que libres a tus hijos de repetir ese ciclo de un padre que no estuvo presente, de un padre que se alejó. Le enseñes a que sí es de grandes hombres el poder pedir perdón, que definitivamente tiene mucho que ver con la grandeza esto. En el caso de Elí, el que les menciono aquí en la historia bíblica, no lo hizo y al final, de un momento para otro, al ver todas las cosas que hacían sus hijos y las desgracias que vinieron sobre el pueblo de Israel, pues también muere.
Pero también tenemos la historia del gran Abraham, que conocemos que estuvo esperando por tantos años de su vida por su hijo. Bueno, se anticiparon en los planes con su esclava, con Agar, y entonces nace Ismael, ¿lo recuerdan? Ismael parece que era como tal vez unos 10, 12, 14 años, 13 años mayor que el hijo de la promesa que iba a ser Isaac, pero a pesar de eso le preocupaba mucho su hijo. Se quiso colocar en manos de Dios para ser padre y ahora Dios le pide su mayor tesoro. Le pide que sacrifique a su hijo, que se vaya lejos varios días de camino y entonces haga un altar y allá coloque a su muchacho, a su adolescente. Tenemos muy claro la edad que podía tener. Algunos hablan de 12, 14, 17 años, con todo el vigor de la vida, pero que se fuera con él lejos y lo sacrificara. Con mucho dolor, en esta historia, con mucho pesar en su corazón, Abraham decide obedecer. Lleva a otras personas que lo acompañan, lleva a sus criados, etcétera, pero al final de cierto momento en el viaje decide que continúa solo con su hijo, solo con Isaac. Y mientras van subiendo la montaña en donde debe realizarse el sacrificio y demás, este joven comienza a preguntar y comienza a decir, bueno, papá, ya hemos traído todo para el sacrificio, hace falta el cordero. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y papá, con dolor, todavía esperando un milagro de parte de Dios. Además que tenía muy claro que quien lo estaba conduciendo frente a esto era Dios. Una gran enseñanza para un papá, importante saber qué es lo que Dios le dice, cuál es la voz que escucha, en dónde está dirigiendo básicamente sus enseñanzas. Si Dios te dice por su santa palabra, no tengas temor de llevar esa guía y de continuarla hacia adelante. Eso hizo Abraham y por eso llegó justamente hasta armar el altar. Tan buen trabajo había hecho papá, tan importante fue su figura en la formación de su hijo Isaac, que cuando llega el momento de armar el altar y de poner sobre él a su hijo, este jovencito no se rebeló contra esto, iba a morir. Le había enseñado su padre desde las primeras edades, querida familia, que Dios estaba en primer lugar y que obedecerle era el mayor de los legados que podía dejarse. Así que también le colabora a su padre, muy anciano ya, cuando se da este relato bíblico, le ayuda y se coloca entonces en la posición adecuada para el sacrificio que debía realizarse y espera paciente y obedientemente la indicación de su padre y entonces resulta siendo favorecido. Querido papá, que nos escuchas en esta hora, tu rol es importante, tu figura es importante en la formación de tus hijos. Que Dios te bendiga, te cuide todos los días, te acompañe. Gracias a todos aquellos que han hecho de la vida de sus hijos motivos, metas, proyectos, logros para alcanzar, que animan su camino, que han respaldado a sus hijas, que han estado pendientes de ellas, cuando en ciertas edades se aproxima algún jovencito o algún hombre que no les conviene y que han estado firmes y fuertes defendiendo sus hijas, defendiendo sus hijos, defendiendo sus esposas, fortaleciéndose en ellos, en la vida, en lo que representa escuchar la voz de Dios. Y el milagro grande que se dio para Abraham en su momento de detenerse y de no tomar la vida de su hijo, ese gran milagro también lo escucharás tú en estos días finales de la historia de este mundo para comprender que lo que tú haces también Dios te lo guíe de la manera más precisa, de la forma más apropiada para poder conducir a estos hijos pequeños, bebés, grandes, adolescentes, adultos, conducirlos por tu ejemplo y por tu vida para la vida eterna. No todo termina acá. Y si tuvimos, tal vez alguno, la experiencia de un padre que no cumplió con este papel, que tuvo una vida ingrata, que no se acercó, ya no lo tienes, ya no está con vida, que de alguna otra manera sientes que te generó cierto desprecio y demás. El buen Padre del cielo sigue siendo para ti y para mí ese Padre que abraza, que cuida, que nos anima, que nos fortalece, que cree en nosotros, que confía en nosotros, que es nuestro consejero
y que también nos llama la atención cuando nuestro camino no está siendo el equivocado, cuando está siendo equivocado, y que nos da el ánimo y la fortaleza para decirnos con todo el amor y con todo el respeto: tengo un lugar para ti en el reino de los cielos, vívelo, aprovéchalo, gózalo, tenlo presente, que en cada momento de tu vida siga siendo esto muy especial. Y si no contamos con esa presencia del Padre en esta tierra, sí sepamos nosotros que hay un Padre celestial que nos cuida y que nos ampara todo el tiempo y que nos ofrece ese privilegio y nos anima a poder perdonar a ese papá que por algunas razones, algunas que tú conoces, otras que tal vez no estuvo pendiente, no estuvo presente, pero que si descansas a través del perdón de los sentimientos que te pueden albergar, tendrás la paz que tu corazón necesita. Dios te bendiga, papá, Dios te bendiga y te cuide siempre y siga siendo la luz en la vida de cada uno de tus hogares. Queremos hacer una oración muy especial en este momento. Oremos. Señor amado, que estás en lo alto de los cielos, Padre nuestro, qué bendición para cada uno de nosotros poderte llamar nuestro Padre. Qué bendición es no sentirnos solos en este mundo. Y qué bendición el que tú hayas dejado una figura paterna en tu plan original para la familia. Que cumpla, que consolide, que te represente, Señor, como el apoyo fundamental que se necesita en la crianza de los hijos, en el apoyo a la pareja, a la esposa, en la vida, como esos legados de valor y de respeto y de honra y de reconocimiento que hoy queremos tener. Te imploramos humildemente que acompañes a cada papá, a cada abuelo, a cada tío, a cada maestro, a cada persona, a cada pastor, a cada líder, a cada hombre que toma muy en serio esta figura paterna y la cumple en el entorno que le rodea. Cuídale, Señor. Desarrolla en cada uno de ellos el valor de la sabiduría que proporcionas tú, Espíritu Santo. En el caminar de sus vidas sigan siendo un estandarte, un ejemplo, y si han fallado, también puedan tener la posibilidad de reconocer que tú sigues estando al tanto, que no hay fracaso mayor que el de no tenerte cerca en nuestras vidas. Eso sí que es un gran fracaso, pero que de lo demás tú das nuevas oportunidades, conduces sabiamente y orientas el camino. Te agradecemos por ello, Señor, por los que los tienen todavía con vida y tienen ese privilegio. Les permitas honrarlos, acompañarlos, hacerles sentir valiosas sus vidas. Y si ya no los tenemos, tengamos la esperanza de que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, volveremos a encontrarnos con ellos, una vida eterna si te obedecemos. Que sus enseñanzas sigan en nuestros corazones y animen nuestra vida y nuestro ser para parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Nos colocamos en tus manos y agradecemos todas tus bondades en tu nombre poderoso, Señor. Amén. 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 Querida familia, muchas gracias por haber estado aquí en familia, como siempre, por Esperanza Colombia Radio. Si Dios nos permite, el próximo martes también tenemos nuestra cita a las 5 de la tarde. Puedes ver nuestros programas también por Facebook en la página de Esperanza Colombia Radio. También tenemos un canal en YouTube, @OlgaM.Galindo. Por ahí hay otros temas que te pueden interesar. En nuestra página de Facebook también nos encuentras. Esperamos que la mano de nuestro Dios siga animando nuestras vidas, nuestras familias como un legado para el cielo. Que Dios te bendiga. Señor, mientras momentos oscuros pasé, sin sentido yo viví, preguntándome por qué. Un día me buscaste a mí y a tus pies yo caí. Por tu gracia sanada yo fui, de nuevo en ti nací.
soy. Inspiraste todo mi ser, cambiaste mi forma de vivir. Me llenas de un anhelo y un eterno deseo de mucho fruto llevar. Solo a ti. Rinde homenaje a los símbolos patrios.